mi mamá deseaba mucho ser mamá y no había podido. Decía mi aferraste a mamá la que me vida. aferré a la vida, exactamente, o sea, porque siempre mi sueño fue trabajar en radio. Okey, Nunca se dio, okey. chistoso, me llevó después a televisión, a los medios de comunicación, me lastimó uno de los pies y, pues, bueno, con férula, con así, ya sabes, y venía en ese momento la campaña de Juguetón, y yo me sentía en el mejor momento de mi vida, y de repente viene un cambio por completo, y a veces la vida así es, te cambia de un instante a otro. O sea, 3 años después que yo me casé, empiezo a querer, buscar la maternidad y nada. ¿2 qué? Me acuerdo que le decía, ¿no? Y me dice: "2 bebés". Dios. Guau, súper retador, porque tienes toda una expectativa de la maternidad de, voy a poder hacer, voy a poder dormir, voy a acomodarlos a los tiempos y, oh, sorpresa, o sea, la vida te dice: "No es así". Claro, y yo podría decirle a todas las mamás que cada quien lo está haciendo a la forma perfecta, o sea, no importa cómo lo decidas. Y si yo me quedé con mis hijos sola, de mis hijos 1 año, 10 meses, ¿no? Te digo, sube de tono, y yo veo la cara de mi hijo, y es en donde, cuando yo veo esto, digo: "Esto no es lo que yo quiero para nosotros". O sea, qué admirable, porque realmente creo que lo resolviste de una manera estupenda. O sea, no quiero que mis hijos quieran comer algo y yo no pueda porque estoy presionada en estar pagando las cuentas, ¿no? Le das al punto. Creo que todos tenemos que tener una red de apoyo, como la quieras llamar. Una producción de Más Asociados, host de los mejores asesores de seguros en México. Yo soy Leticia Valdés. Bienvenidos a Seguro Me lo cuentas. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Pues bienvenidos en esta ocasión a un episodio más de Seguro Me lo cuentas. Pues yo soy Leti Valdés, súper emocionada porque el día de hoy los vamos a tener con una historia increíble una vez más. En este episodio de Mamá al Rescate, lo hemos llamado así, exploramos la fuerza y dedicación que toda madre pone en la crianza de sus hijos. Hablamos sobre los retos y las recompensas de ser madre y cómo el amor incondicional las convierte en verdaderas heroínas en la vida diaria. Nos adentramos en las historias más desafiantes hasta los triunfos más dulces. Este es un espacio para honrar y celebrar a todas las mamás, reconociendo su valentía y determinación en cada paso del camino. Pues este episodio vamos a tener a una super mamá al rescate, a una mujer extraordinaria con una historia súper bonita, muy inspiradora y nos acompaña el día de hoy Tere López. Ella es mamá de gemelitos, 2 gemelos, niños, varoncitos hermosos, André y Alexis, y pues su determinación y amor incondicional ha superado los retos personales y profesionales, demostrándonos que es posible alcanzar el éxito sin dejar de ser una mamá presente. Su historia es un testimonio de que poder ser mamá y no tener límites es posible. Pues un aplauso, feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, Tere. Muchísimas gracias de haber tomado este tiempo, que además sé que es bien saturado y muy valioso para ti, porque además de ser una gran mamá, pues también eres una gran empresaria y eso me da muchísimo gusto y un orgullo de tenerte por acá de invitadísima en Seguro Me lo cuentas. ¿Cómo estás, Tere? Muchas gracias, Leti. Feliz de la vida de estar aquí. Felicidades también por el podcast. Estoy muy Gracias. emocionada Gracias. y poder inspirar, compartir y disfrutar este rato que estemos juntas. Gracias por la invitación. Esa es la idea, que disfrutes mucho, que puedas compartir un poquito, porque sé que es una larga trayectoria la que tú tienes, pues ya como mamá también, pero me gustaría muchísimo que empezáramos pues contándonos de lo más chiquita que te acuerdes, ¿no? O sea, ¿cómo era esa Tere del ayer? Si hoy pudieras regresar un poquito la mirada hacia atrás y un poco hacia adentro, en pensar, ¿cómo era Tere a los 8 años, por ejemplo? Fíjate que esa Teresita, que además así me decían, tengo memorias aproximadamente a los 3, 4 años y ha sido una historia de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho amor. Soy primera hija, primera nieta en una familia en la cual mis abuelos, de parte de mi papá, campesinos, de parte de mi mamá, maestros, y que siempre soñaron con poder dar amor para apoyar a poder construir estas posibilidades, ¿no? Yo estudié en una escuela oficial, mi Okey. primaria, mi mamá era maestra y pues ahí era en donde encontré las mejores herramientas.
Y con el tiempo, la verdad es que el poder ir construyendo, trabajando, haciendo, me permitió ya en la secundaria poder inscribirme en una escuela particular en donde fui aprendiendo también muchas otras cosas, e incluso ya después, cuando llegué a la universidad, estudiar 100% becada. Wow. Es muy padre porque la verdad me ha permitido poder también valorar lo que tengo hoy en día, porque ha sido un esfuerzo de mucho tiempo. Y sin que se me olvide también, creo que es importante en mi historia, si me voy a esta memoria más atrás, mi mamá deseaba mucho ser mamá y no había podido. Entonces, afortunadamente, llego yo con una amenaza de aborto, pero Te decía mi aferraste a mamá la que me vida. aferré a la vida, exactamente. O sea, que fue desde ese momento en el que dije, yo voy a estar ahí. Y creo que ha sido parte de esta esencia que tiene Tere, en donde cuando algo decide, a pesar de que decían que las posibilidades de que yo estuviera eran pocas, pues bueno, aquí estoy, 40 Ay, años padre. después, disfrutando de lo que he venido construyendo en este tiempo. Qué maravilla, Tere. Pues qué padre historia, porque además el que tus padres o tu madre te cuente cómo luchaste por vivir, ¿no? O sea, ya desde ahí creo que crea un lazo muy particular y una conexión interna de lucha muy bonita, ¿no? ¿Y tú en qué momento decides, bueno, esa Tere termina la universidad, supongo que empiezas como a trabajar? Con todos A estos ver, sueños, a ver, exacto. cuéntame un poquito más. ¿Qué pasa ahí cuando Tere se gradúa de la universidad? ¿Qué estudiaste, Tere? Yo estudié ciencias de la comunicación y la verdad es que trabajo desde muy chiquita. Ok. Cuando estaba yo más niña, yo daba clases de matemáticas a vecinitos y me pagaban por esas clases. Ya después, cuando fui creciendo, compraba artículos de plata, artesanías, y las vendía con mis mismas amigas, con vecinos, con conocidos. Y yo trataba de ir buscando formas, o sea, daba cursos, ayudaba a compañeros a hacer tareas, o sea, lo que fuera para poder tener un poquito de dinero. Ok. Esto porque, como yo te decía, pues las posibilidades en mi casa pues no eran muy grandes y esto me permitía pues empezar mis ahorros. Algo me enseñaron mis papás desde muy chiquita fue ahorrar. Mis papás siempre fueron muy administrados y pues al final así crecieron. Mi papá tiene, bueno, fueron 11 hermanos, Wow. más él y mi mamá 5. Entonces, pues al final de cuentas entendíamos estas cuestiones de poder construir juntos. Ya cuando yo estoy en la universidad, empecé a trabajar haciendo artículos en revistas que me pagaban por el artículo. Y ya después, este tema de redacción me lleva a trabajar, empezar ya a desempeñarme como de manera personal en una empresa de vivienda y empezar a hacer cosas ya relacionadas a medios de comunicación, porque siempre mi sueño fue trabajar en radio. Ok. Nunca se dio, Ok. chistoso, me llevó después a televisión, a los medios de comunicación, pero me apasionaba el poder expresarme, poder comunicarme y lo fui haciendo un poco por amor al arte y poco a poco fue construyendo un poquito esa parte de la historia. Pues qué padre, Tere. Entonces empezaste tu vida a laborar súper chava, empezaste como a tener este tema de comercio desde chiquita, inquietudes por crecer. Que tengo que contarte una anécdota. A ver. Fíjate que cuando yo empecé a trabajar, mi sueño de estar en medios de comunicación me llevó a trabajar a León, Guanajuato. Ok. Y la verdad es que fui a hacer un casting. Yo había tenido la oportunidad de irme de intercambio un semestre y conocí personas. Entonces, cuando salió un casting, me fui a estas filas enormes a formarme para poder quedarme. Y me quedo a trabajar en una televisora allá, a dar noticias de 6 a 9 de la mañana. Era increíble, fue un reto padrísimo, pero además me pagaban nada. O sea, no sé si podría decirlo, pero en ese entonces yo ganaba 4,200 pesos mensuales, Ok. con los cuales tenía que vivir, pagar un poquito de renta, pues administrarme tal, y empezar incluso a determinar híjole, creo que me voy un poquito más temprano para caminar y no pagar el camión, o sea, era como el poder hacerlo, y hacía muchas horas extras para poder con ese dinerito adicional complementar mis cosas. Salir Pero me con dio tus gastos. muchísimas tablas, o sea, Claro. porque si yo no hubiera empezado por ahí, no habría Ujú. tenido la oportunidad después de trabajar ya en una televisora a nivel nacional, en donde, porque yo tenía experiencia, tuve el chance de hacer también esta prueba, este casting, y fue lo que me abrió las puertas. ¿A qué voy? Que a veces sí, o sea, en el momento no entendemos hacia dónde, pero el camino te va llevando Ujú. y estas cuestiones que me costaron, hoy lo valoro más porque entonces entiendo
lo que representaba el poder hacer este esfuerzo y el que después tuve el chance de trabajar ya a nivel nacional en algo que muy joven lo estaba logrando. A los 23 años yo ya estaba a nivel nacional en televisión, ¿no? Wow, qué impresionante, porque además Ujú. fue de mucho trabajo, fue de tocar puertas, fue de hacer castings, fue de trabajar horas extras, de no cobrar nada, Sí, y aún así con una meta súper clara para poder lograr lo que tú querías, ¿no? es ¿Y, correcto. y cómo te sentiste cuando eso pasó, Tere? O sea, platícame un Ujú. poquito, porque lo que a mí me interesa mucho en estas historias tan, pues tan bonitas, ¿no? Tan llenas de riqueza adentro, es como decirle un poco a la gente, Ujú. ¿no? Las cosas que valen la pena cuestan trabajo, ¿no? Es correcto. Ajá. Y yo creo que hay 2 cosas, una es el trabajo que te cuesta y la otra es también confiar un poco que todo está perfecto, o sea, que la inspiración, que si eres, creyente, o sea, en mi caso, yo sabía que Dios iba poniendo las cosas para que se fueran dando. Cuando yo llego a Azteca, la verdad es que, bueno, cuando yo llego a la televisora, la verdad es que en este momento fue impresionante, porque yo pensé que ya se había logrado, que ya estaba trabajando a nivel nacional, y de repente la sorpresa es que no había paga. Ok. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, bueno, ya estoy aquí, pero Sí, no hay sí. paga. No, o sea, entré en un esquema como de becario, Ujú. en donde simplemente, pues, te daban como un apoyo para tu comida. Y fue incluso otra vez un tema de humildad, de decir: "Okey, yo ya tengo experiencia, ya venía trabajando". Claro, era joven, pero de: "Yo quiero esto y no importa". Y me acuerdo, muy curioso, que en ese momento, me lastimo uno de los pies y, pues, bueno, con férula, con así, ya sabes, y venía en ese momento la campaña de Juguetón, y andaba yo con muletas, cargando juguetes, yendo, recolectando, y no me importó. O sea, y eso fue la pauta para que después, cuando se abrió la primera oportunidad como reportera, vieran en mí. No sé si tenía el mejor talento, pero lo que sí, tenía todas las ganas para seguir adelante. Y Ujú. eso fue lo que después me abrió las puertas hasta que llegué a estar conduciendo a nivel nacional, pues, ciertos episodios, apoyando también en áreas, y la verdad es que fue muy satisfactorio. A mis 26 años yo sentía que todo estaba logrado, ¿sabes? Claro. Entonces, ha sido muy padre. Un trayecto de mucho trabajo y de mucha resiliencia, porque al final del día estabas aprendiendo Es y pues correcto. no la estabas pasando tan bien tampoco económicamente, pero valía ¿No? la pena, ¿no? Yo siempre Ujú. creía que el dinero llegaba como consecuencia y creo que al final también así ha sido, pero como que le ponía esta parte del esfuerzo. Y si te soy sincera, la verdad es que, cuando salí yo de la televisora en un principio, eh, tuve un accidente y yo lo recuerdo como uno de los días más dolorosos, en donde, yo sentía que todo estaba truncado, ¿no? O sea, en donde Ujú. cómo por un tema de salud no iba a poder seguir mis sueños, no iba a poder seguir haciendo las cosas y no lo entiendes. O sea, no entiendes cómo lo que yo te decía, yo me sentía en el mejor momento de mi vida y de repente viene un cambio por completo que hoy volteo y lo veo con mucho agradecimiento y aprendizaje. O sea, yo no tenía que haberme quedado ahí más tiempo, pero la verdad es que fue muy difícil, Ujú. muy doloroso por lo que yo venía construyendo y a veces la vida así es, te cambia de un instante a otro. Y tienes que aprender, o te quedas llorando en las circunstancias, o aprendes a crecer con esas circunstancias y darte oportunidad a lo que viene, ¿no? Claro, qué padre, qué bonita filosofía, Tere. ¿En qué momento decides ser mamá? Tú desde chiquita tenías ganas, porque digo, tengo muchas amigas, mamás, que me dicen, no, yo sabía desde el minuto uno que quería ser mamá, y hay otras que dicen, yo sabía desde el minuto uno que no quería ser mamá. En tu caso, ¿cómo fue? Es muy chistoso porque me decían: "¿Qué vas a hacer de grande?", y yo decía: "Mamá". O sea, Ah, siempre tuve claro, hay fotos mías de meses, así recién que me sentaba y agarraba yo a mi bebé, salía yo a jugar con mis amiguitas y con mi pañalera, porque tenía que traer las cosas de mis bebés, de mis muñecas, y siempre tenía incluso los nombres, tenía la idea, o sea, yo tenía muy mentalizado que quería ser mamá, que quería tener varios hijos, y es más bien chistoso, Leti, porque, tengo ahí perdida una carta que en algún momento le hice de niña a mi abuelita, en donde yo le decía que le decía que iba a tener a mi hija y a mis gemelos. ¡Guau! No puede ser. Es como muy curioso Lo porque sabías. lo sabía. Siempre creí que Ajá, eran niño y niña, pero en ese ajá, sentido, digamos, ajá. cuando yo de niña lo soñaba, pero yo me veía como mamá y me veía con muchos hijos, ¿no? Y bueno, la vida ha venido poniendo su color, pero era algo que yo traía, pues, yo creo que ya claro desde que nací.
Qué bonito. ¿Y en qué momento decides ya por convicción convertirte en mamá? Es chistoso. Cuando yo estaba trabajando en la televisora, a mí me dijeron que el día que yo fuera mamá, este trabajo no empataba con mis actividades. Entonces, yo tenía en claro que tenía como que decidir. De hecho, en algún punto, incluso cuando estaba yo decidiendo la carrera, a mí me encantaba medicina. Pero yo quería estudiar medicina para dedicarme a bebés. O sea, yo tenía claro el tema de los niños. Y como que en esta parte de empatar la parte de la maternidad y la profesión, como que nunca, no compaginaban y yo tenía claro que lo que era mi prioridad era ser mamá. Entonces, cuando yo salgo de la televisora y empiezo, la verdad es que en algún momento me llega la oportunidad, literal, a días de casarme, de entrar a trabajar a los seguros. Hay un lapso ahí en medio de, estuve trabajando también llevando comunicación social y no me gustaba mi trabajo, pero cuando llega la oportunidad de los seguros, o sea, yo veía en esta parte, en empezar con la parte de mi empresa, ignorantemente yo creí que iba a estar como en el área de comunicación de los seguros. Y a mí lo que me gustó, y viene en relación a tu pregunta, es que yo veía en esta parte de independizarme la oportunidad de cumplir mi sueño de la maternidad. No sabía yo si lo que me platicaba en ese momento quien me invitó, mi promotor y hoy socio, compadre, amigo, ¿no? Era cierto. O sea, yo en ese momento lo veía como diciendo, esto suena demasiado loco, Ujú. pero yo decía, con que el 10% de lo que me están diciendo sea cierto, la calidad de vida y mis sueños se verían realizados. Y es por eso que tomo la decisión, sí enfocado en lo que profesionalmente quería, pero sobre todo porque yo veía que aquí iba a poder cumplir la parte de mi maternidad, de mi independencia, de viajar, de seguir haciendo todo lo que a mí me apasionaba. Y es Ok. por eso que empiezo en los seguros. Y la verdad es que cuando ya decido de quiero ser mamá, yo estaba recién casada y dije, bueno, el día que yo decida, y pues, oh, sorpresa, o sea, 3 años después que yo me casé, empiezo a querer, buscar la maternidad y nada. Y fue casi un año de, o sea, tú dices, es que, ¿qué no se supone que ya el día que lo decides? Y además tengo que contarte que soy muy controladora. Ujú. Entonces, yo casi quería así de, en tal fecha y esto, y que sea niña, y que sea así, y qué tal. Y la vida, es como dicen, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Pues no, ni niña, ni la fecha que quería, ni nada. Y Ajá. tuve en algún momento una terapia en cual me hicieron ver que la vida es tan perfecta, tan maravillosa, que no es algo que tú puedas decidir o controlar, ¿no? Sé que suena como algo de lógico, pero en ese momento entendí que iba a llegar la maternidad en el momento perfecto. Ujú. A partir de ese momento solté, sí enfocándome, porque al final mi control me permitió empezar a buscar me voy a cuidar, voy a ver, y hice estudios y tal, y todo estaba normal. Entonces, me di 3 meses, que fue lo que en ese momento me indicó mi doctor, de vamos a ver si todo en orden, y si en 3 meses no, entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que está fallando. Entonces, bueno, así fueron 3 meses, incluso me fui de viaje, regresé, se atravesaron cosas de trabajo. O sea, yo ya estaba esperando nada más que pasaran estos 3 meses para empezar a ver tratamiento, y de repente la sorpresa es que a los 3 meses, sorpresa, pues no llegaba este momento y entonces hago una prueba y salía como muy clarita y hago otra y hice sangre. Pues resulta que tenía súper poquito de embarazo. Fui con el doctor y es un momento que guardo en mi memoria mágico en el cual pues yo nada más iba a ver si sí o no y cuando entramos ahí al consultorio y está checando, nunca voy a olvidar que empieza a ver y me dice, uno, dos. ¡Ah! ¿Cómo? Uno, dos. ¿Dos qué? Me acuerdo que le decía, ¿no? Y me dice, 2 bebés. Dios. Wow, Ay, qué fue de los bonito. momentos más bonitos de mi vida. Y la verdad es que en ese momento no dimensionas. O sea, como que me quedé bloqueada un par de días, como que tratando de entender el uno dos. Y ese uno dos son mi uno dos hoy en día, son mi equipo, ¿sabes? Ujú. Y después de que tienes esta maravillosa noticia de, sí, la maternidad, hay gemelos, porque son cuates, como comúnmente le llamamos, son mellizos, cada uno tiene su propia bolsa, son diferentes. Y después viene el reto de decir, bueno, pero con calma, porque muchas veces no se dan, porque yo no me había podido embarazar y no sabíamos si había otro tema. Vamos a cuidar, vamos
hacer dieta, o sea, en el sentido de cuidar la alimentación de manera correcta para el embarazo. Ya en el embarazo empezar con procesos de progesterona, inyecciones para que los bebés se dieran, tal. Y empezamos en todo este tema. Me fue increíble, fue un embarazo maravilloso. Llegamos perfectamente casi a término, pero sí fue entre quiero y a la vez confiar que las cosas se van a dar de forma perfecta. Claro, o sea, el que de pronto ibas nada más bien como de, ¿en algún momento pasó por tu mente que podían ser gemelos, Tere? Jamás, Leti. O sea, jamás en la vida imaginé que podía ser. Salud, estamos tomándonos un vinito Estamos aquí, celebrando por la vida. Exacto. Yo creo que te llegó el punto en donde, a ver, pero cuéntamelo tú. Fíjate que es muy chistoso porque Ujú. ya que salgo de ahí, obviamente empiezan estos temas de, o sea, ¿cómo? ¿No? Porque fue natural, porque no hubo ningún proceso. Y entonces, bueno, descubrí ahí varias cosas en la parte de maternidad que, bueno, sería de tema de podcast largo, ¿no? Ujú. Pero de las cosas que descubro es que en mi familia había gemelos, pero pues al final regresamos. Te platicaba, mi papá, 12 hijos, tuvo hermanos gemelos que desafortunadamente fallecieron durante el proceso de embarazo Ok, y fueron mayores que mi papá, entonces por supuesto que nunca los conoció ni nunca supe yo de ellos. Y ok. casualmente también eran 2 niños y después en Curiosidades de las Vidas, mis hijos nacieron el día de que habría sido el nombre de los tíos, ¿no? No, O ay, sea, se yo me sé llenó que la hay piel. como cosas así medio raras y mi papá, de hecho, Ajá. su fecha de cumpleaños celebran a los embarazos múltiples. Ok, De allá arriba ya estaba mandado, pero yo no lo entendía, son curiosidades tal vez. Y del lado de mi mamá, mi bisabuela había sido cuata y vivió muchísimos años, mi abuelita murió de 103 años, ok. pero su hermano no sobrevivió, entonces siempre la concebí como Solo solita, ella, ¿no? ajá. Aunque sí sabía. Pero ya cuando llega esto, pues te das cuenta que es un tema, pues sí, que la genética juega a favor y de hecho, tiempo después también descubrí que lo que pasa es que óvulo doble, ¿no? Ujú. En términos técnicos y entonces, pues incluso en algunos procesos, me decía mi doctor aguas porque podría volver a ser gemelos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de hecho es chistoso porque la gente de repente dice de moriría por tener gemelos y es maravilloso, pero siempre digo, no saben lo que piden. Ya sé, Es yo todo un conozco reto. a mucha gente, inclusive yo en algún punto Ujú. decía, oye, me hubiera gustado tener gemelos y después que lo pienso bien digo, no, creo que así estoy bien, porque sí debe ser muy retador. O Sí. sea, ya ahí platícame, o sea, en ese inter, bueno, te embarazas, me cuentas que un embarazo padrísimo, me imagino que difícil también porque, bueno, pues 2 no es lo mismo que 1, Claro. debe haber tenido sus bemoles, pero aún así llegaste a un término muy satisfactorio y tus bebés nacen. Ajá. O sea, cuando llega ese momento de tener no nada más a uno, sino un premio mayor doble, ¿cómo te sentiste ahí? Cuéntame ese pequeño proceso, bueno, más bien gran proceso, pero un poquito. Mira, yo sí creo que desde el tema del embarazo, como adentrando, la comunicación que existe entre mamá y bebés es maravillosa. La única que realmente descubría quién era quién, los nombraba por su nombre, porque yo sabía perfectamente quién era cada uno, era yo. Y teníamos una magia increíble en la cual yo decía, Alexis, hazte para acá, comía chocolate y Andrés se movía, o sea, maravilloso. ¿A qué voy? Que cuando nacen, yo siento que esta relación mamá-bebé, y que además tú también seguramente lo vives con tus hijos, se forma desde el embarazo. Es Ujú, cosa distinta con el papá. La verdad ujú, digo, no soy varón, ujú. pero tengo entendido que al final de cuentas ellos en el momento en que ven por fin al bebé es cuando Ya. descubres la paternidad, ¿no? En mi caso la conexión fue, es que eran parte de mí, o sea, yo los veo como son mi brazo, Ujú, es una parte de mi corazón, ¿no? Siempre digo, bueno, en algún punto éramos 3 corazones latiendo al mismo tiempo, ¿no? claro. O sea, la verdad es que, y sigue siendo, nada más que ahora en cuerpos diferentes. Ujú. Entonces, creo que fue difícil, o sea, el momento ya que nacen súper retador, porque tienes toda una expectativa de la maternidad de, voy a poder hacer, voy a poder dormir, voy a acomodarlos a los tiempos y, oh, sorpresa, o sea, la vida te dice, no es así. Yo recuerdo, recién nacieron las primeras 3 semanas, o sea, de ni siquiera poder prender el teléfono, o sea, el celular, Por tiempos. por tiempos, o sea, ellos despertaba uno, despertaba el otro, medio me dormía 2 horas, tal. O sea, llegó en algún punto en el cual acabé en el doctor, en el que me dijeron, tienes que hacer algo porque si no o sea, te vas a enfermar. Empecé yo con la decisión de la lactancia, lacté 100% lactancia materna durante 2 años a mis hijos y ese momento de establecer la lactancia fue súper complicado. Aunque si te soy sincera,
hoy me relajaría más. O sea, yo creo las maternidades de todas las formas y yo creo que no pasa nada si de repente das una toma de fórmula o leche materna o lo que sea mejor para ti, ¿no? Pero en el momento yo estaba aferrada que mis hijos, que además nacieron prematuros tardíos, pero al final prematuros, pesaron 2,5 kilos aproximadamente cada uno. Ujú. Entonces, pues este afán de quererles dar lo mejor, que crecieran sanos, ¿qué tal? Me llevó a un punto de forzarme en donde dejé de lado Tere. O sea, yo era solo mamá. Y también ahí, Leti, y es un punto que me cambia radicalmente, yo tenía perfectamente claro, yo decía, no, cuando nazcan mis hijos, yo voy a dejar de trabajar, me voy a dedicar a la maternidad y tal. Y por supuesto que lo amo, pero también, y es bien válido, ya estando con ellos, descubrí que la mejor versión de Tere era una Tere complementaria en donde Ujú. yo quería llegar con mis hijos feliz de disfrutar, de salir, de hacer, sí estando con ellos, pero también teniendo tiempo para un poquito para mí, aunque fuera esa hora de ir a arreglarme las manos, ¿sabes? Ujú. De poder ver a un cliente, de tomar un café con una amiga. Claro, o sea, Entonces, tiempo de calidad todo para un ti reto. misma. Sí, sí. Claro, me imagino que debió haber sido muy, o sea, ¿tú estabas trabajando o cómo te apoyaste económicamente en ese inter o tu pareja Ujú. estaba presente económicamente? Cuéntame un poquito por ahí para Sí, saber ese inter, porque creo que esa área es muy retadora para todas, pero cada una la vivimos distinto. claro, y yo podría decirle a todas las mamás que cada quien lo está haciendo de la forma perfecta, o sea, no importa cómo lo decidas. Y tú misma puedes cambiar de opinión. Como yo te decía, yo pensé que mi maternidad iba a ser estar en casa, cuidar a los niños y después regresar al trabajo cuando fueran más grandes. Y mi sorpresa fueron dos cosas. Una, que económicamente yo necesitaba regresar a trabajar. Mi pareja, en ese momento el papá de mis hijos, él había dejado su trabajo para unirse conmigo a la parte de la empresa, cada quien dentro de su propia como cartera de clientes, pero pues él estaba empezando, entonces fue bien retador porque pues él no tenía el ingreso que entonces estábamos esperando y que además no te imaginas que vas a tener de gastos con un niño, ¿no? O sea, no te Claro. imaginas que vas a llegar a la consulta y, oh, sorpresa, 2 vacunas, pero por 2 niños para la consulta. O sea, no te imaginas esa dimensión. Entonces, pues decido yo, afortunadamente tenía yo ya una cartera de casi 4 años en la parte de mis clientes, empezar a retomar de ¿Y a tenías poquito. una póliza de algo para el embarazo? Sí, A fíjate ver, que es bien cuéntame curioso eso. y en algún punto esa parte está increíble. Cuando yo llegué a los seguros, por un tema de ahorro, decido hacer mi proyecto de ahorro mujer, de vida mujer, y lo hice, pues, para ahorrar, ¿no? Para poder tener algo, pero sí con la conciencia de, bueno, si algo pasara en tema de salud, hay algo, ¿no? Ujú. Y la verdad es que cuando los niños, la sorpresa es que esa póliza me pagó, como tiene una cobertura en la cual si hay parto múltiple, te paga adicional, que de Ok, hecho ese dinero después se convirtió en pólizas de educación para mis hijos, ¿no? En ok. segubecas, entonces ha sido como un continuo. Pero más allá de eso, yo sentía la tranquilidad que si en algún momento mis hijos pasaban por un tema de incubadora porque eran prematuros y tal, esta póliza también me daba dinero y la póliza de gastos médicos también iba a cubrir todo al 100%. Incluso me acuerdo que el doctor me decía, oye, pero es muy caro. O sea, sí tienes todo. Yo le decía, no te preocupes. Entonces, más allá del tema productos, la tranquilidad de decir, pase lo que pase, aquí hay algo que si el escenario se complicara, Ujú. con esto me permitiría pagar el hospital, pagar la incubadora, hacer, o sea, me permitió relajarme a disfrutar únicamente mi maternidad. Entonces, bueno, afortunadamente nacieron sanos y Ok, pude cobrar y se convirtió hoy, ya va esas segubecas en 10 años, formando algo para mis hijos. Pero fue maravilloso haber tenido la tranquilidad en ese momento, ¿no? ok. Oye, hubo un momento en tu vida en que, bueno, pues prácticamente te quedas como mamá soltera. Sí. Asumir ese doble reto, no nada más como quedarte sola Ujú. a cargo de tus hijos, sino que también quedarte sola a cargo de tus hijos con empresa y gemelos. O Es sea, que, ¿qué ¿sabes qué? pasó? Justo para llegar a ese punto, yo me quedé con mis hijos sola, de mis hijos 1 año, 10 meses, ¿no? Ok, Ese año de que ellos nacieron a que yo decido divorciarme, fue un año súper complicado de yo creo que los hijos no es que vengan a unir o a separar parejas, pero lo que hay de problemas o las cosas buenas las potencializan.
Y era evidente que había situaciones difíciles en nuestro matrimonio, que las cuales al llegar 2 chiquitos, estoy al 100% y no encuentras a lo mejor la misma complicidad como pareja, termina tronando la relación. Hoy en día la verdad es que ya lo entiendo bien diferente, pero en el momento fue un dolor bien complicado el entender la parte de la maternidad sola, ¿no? Y te voy a ser sincera, creo que yo estaba con dudas por problemas que teníamos, incluso desde que estaba embarazada. Pero no me veía teniendo a mis hijos sola, ¿sabes? O sea, como que esta idea de familia, de tal, me hacía pensar que cómo iban a llegar mis hijos y no iba a estar el papá presente, ¿no? Sorpresas de la vida, porque hoy en día lo veo bien diferente. Pero eso me hizo aferrarme a tratar de salvar una relación de 12 años, entre noviazgo y matrimonio, pero 12 años con una persona, en la cual ya no había camino, ¿sabes? Claro. Al final de cuentas, insisto, hoy totalmente he entendido los procesos y agradezco porque tengo lo más valioso que son mis hijos y el aprendizaje que me dejó. Pero yo no te quiero contar, Leti, en ese momento en el cual, por un problema pequeño que se volvió muy grande y empezó en un pleito muy fuerte, y que también ahí yo diría, a veces asumimos que hay cosas que tienen que ser. Yo creo que hay que aprender en dónde no te sientes a gusto, ¿no? En donde ya el grito subió de tono, en donde esto podría ser violencia o no para algunas personas. Y no puedes estar en donde tú misma no te das ese lugar de respeto. Claro, era violencia para ti, punto. Claro. O sea, lo que haya sido para los demás creo que sobra, Sí, para ¿no? mí fue muy Para ti, difícil. claro. Y fíjate que a pesar de eso no tomaba yo la decisión Ujú. hasta que un día en un incidente, te digo, sube de tono y yo veo la cara de mi hijo y es en donde cuando yo veo esto digo, esto no es lo que yo quiero para nosotros, ¿sabes? Claro. Y como mamás, esto es lo que te hace tomar la fuerza para decir, voy para adelante. Ujú. No sabía todo lo que se me venía, afortunadamente, porque yo creo que no, a lo mejor te da más miedo. Pero era muy chistoso porque yo creía que no podía sola. Y la verdad es que ha sido el tema que, o sea, yo ya lo hacía sola en ese sentido, ¿no? Ujú. Em, Una falsa creencia es ahí una de que falsa estabas creencia acompañada, de que claro. necesitas. Ujú. Y fue muy retador porque me quedo con los niños, pero mis papás no viven en México, pero sin alguien que me pudiera ayudar al 100%. Entonces era un reto entre la maternidad, salir a trabajar emocionalmente, sacar el dinero para mantener a mis hijos, pues ya sabes que todos estos procesos de demandas, de tal, que se vuelve bien complicado, en donde yo veía que el dinero no alcanzaba. Mi trabajo daba, por supuesto, pero también tenemos que entender que cuando emocionalmente no estás bien, no le estás dando el 100% a las cosas. Entonces, empecé a Totalmente. caer en un bache tan fuerte, en donde en algún momento ya hasta mi salud se vio muy afectada y fue cuando yo tomo la decisión de, a ver, ¿qué voy a hacer? O sea, tenía 2 chiquitos adelante que lo único que querían era voltear a ver a mamá y saber que había ese lugar seguro. Claro. Y eso creo que fue como ese punto de volverme al lugar seguro para mis hijos, ¿no? Ujú. Ujú. Qué retador, Tere, y qué fuerte, porque, o sea, qué admirable, porque realmente creo que lo resolviste de una manera estupenda, ¿no? Como desde el amor, ¿no? Ujú. Desde el entregarte al momento tal y no olvidarte de quién eras, lo cual es muy difícil. Siento que afuera, y sé que afuera de muchas personas, muchas mujeres, nos pueden estar escuchando e identificarse con tu historia, ¿no? De haber Fíjate, pasado Leti, algo así. que tengo que contarte una anécdota. Cuando estaban los niños chiquitos, en esta decisión de qué hago, traía yo encima el pago de la hipoteca, pero el dinero, pero las cosas y tal, y decido meter a los niños a la escuela, eh, sabiendo que, o sea, tenían un año, que si se iba a poder o no, y bueno, los meto, y entonces para estar cerca de ellos y también por mi negocio y todo, decido apoyar como vocal, ¿no? En la parte de la Además, escuela. Y entonces me acuerdo un día, y ahí va la anécdota, en donde me pide la maestra que llevara yo unas donas para compartir, ¿no? Y te voy a ser sincera, en efectivo traía yo 200 pesos, ¿no? Y tenía que comprar, me acuerdo, 20 donas que me costaban 10 pesos en ese momento.
Y entonces, pues dije, alcanzan exactos. Y entonces llegamos a la panadería y me acuerdo que André empieza, quiero una dona, ¿no? Y yo, no, mi amor, ahorita no. Quiero una dona. No, ahorita no, mañana en la escuela. Y pues tú sabes cómo son los niños. Cuando volteé, Andrés estaba comiendo la dona. Y entonces para mí fue como el sentirme tan mal de no poder darle algo en ese momento. Y me acuerdo que me enojé y era como, no, o sea, ahorita no. Y, y claro, al otro día decidí no mandarlo a la escuela porque no iba a tener dona, ¿no? Y fue muy difícil, porque evidentemente volteo y lo pienso y dices, claro, cualquiera a lo mejor me pudo haber prestado para eso, o puedes ir con la tarjeta y comprarlas en otro lado, pero verdaderamente, o sea, ese fue como un punto de clímax de decir, no quiero volver a pasar por esto. O sea, no quiero que mis hijos quieran comer algo y, y yo no pueda porque estoy presionada en estar pagando las cuentas, ¿no? Entonces, me dio perspectiva, me dio el darle valor a las cosas y me dio a entender que también mis hijos pueden ser empáticos en este tipo de situaciones Claro. y que hoy se puede comer las donas que quieran. Ay, qué bonito, ¿no? Por supuesto. Fíjate, Tere, cómo las cosas que te han forjado durante la vida no han sido ninguna coincidencia, ¿no? Es O correcto. sea, te han pasado porque han sido aprendizajes muy bien aprendidos aparte, ¿no? Porque a veces nos pasan al lado y nada más los toreamos. Entonces, esos aprendizajes que vemos en ti y que veo con tanto amor que has pues podido transmitirle a tus hijos, y eso se nota, o sea, se nota en el tipo de niños que son tus hijos. O sea, eso también habla totalmente de ti, de todo el amor que le has eh, transmitido a través de mucho trabajo y de forjarte a ti misma y demás. Cuando pasan estas etapas de mucho dolor, ¿no? Que dices, toqué tanto dolor que no me va a volver a pasar. No sé, pero más bien sí sé porque he estado cerca de tu historia. Fue un punto de quiebre, pero también fue un punto de crecimiento tremendo, porque de ahí viene mucho más crecimiento en tu carrera y exponencial. Cuéntanos ahí qué pasa con Tere. Sí, de hecho tienes toda la razón. Fíjate que cuando a veces me preguntan estos puntos de quiebre, uno muy importante es ese. Justo cuando decido separarme, me quedo con los niños y con todos estos temas que te digo. Y traía yo un reto profesionalmente de una cantidad de negocios. em, y bueno, al final de cuentas, sí era obviamente por la parte personal, pero también porque económicamente esto necesitaba, ¿no? Y hoy lo entiendo también como que esto me reforzaba a mí como mamá el decir, sí se puede, sí se puede. Y para mí fue retador quedarme con los niños, salir a trabajar. Es más, hubo una vez, yo veía clientes que ya en ese entonces tenía una persona que me ayudaba a ciertas horas en el día y me avisa que no va a llegar. Y yo me acuerdo sentada en la orilla de la cama pensando de, ¿qué va a hacer? O sea, hoy de dónde voy a trabajar, ¿qué hago con mis hijos, no? Y me los llevé a estuve primero 2 horas sufriendo mucho y después ¿te quieres seguir llorando o haces algo, no? Y entonces me los llevo, tenía una entrevista en un centro comercial y entonces me llevo a mis hijos a dejarlos en una ludoteca, a pagar a estas nanitas de la ludoteca en donde me decían, pero no le podemos cambiar el pañal porque son muy pequeños. Y le decía, le pongo 2 pañales, pero cuídalos, solo media hora, necesito trabajar. Y con toda la culpa de decir, estoy dejando a mis hijos de apenas caminaban, pero también la necesidad de tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas. Y pues era como, o sea, literal estar ahí, ¿no? O sea, sacar leche, dejarles leche a los niños, correr a cita, regresar, ir con el otro, pero venir, pero se dormían, pero vamos a ir con un cliente y dejar a los niños en el coche y estarlos viendo mientras estoy en mi entrevista. O sea, hoy volteo y me veo con esta ternura de qué ganas de salir adelante con mis hijos, ¿no? Y claro, se logró la meta profesional y sobrepasado. Fue un parteaguas en mi carrera y en mi negocio, en donde incluso yo creo que eso me potencializó. Para que te des una idea, yo antes del divorcio estaba dentro de los primeros 100 lugares en mi compañía, de más de 10,000 asesores, y eso me llevó al top 25, a ese grado, ¿no? Wow. Que no es fácil en esos niveles. En ese momento no lo vi, eso vino en consecuencia tiempo después, pero creo que la parte de maternidad, si no hubiera estado,
o sea, no lo habría logrado, porque lo que necesitas es esta inspiración. A lo mejor sí era el tema de con qué lo saco adelante, pero era el tema de no podía llegar a la casa y decirles no se pudo. No podía llegar a la casa y verlos queriendo una dona y decir no hay. Entonces, esas ganas de decir, aquí yo soy el adulto responsable y todo va a estar bien, es lo que te mueve a ir por más cosas. Entonces, en mi caso, lo tenía muy en claro y eso representó no dormir, representó muchas cosas. Seguía yo estudiando, me estaba preparando en una maestría, especialidad en el ámbito que me dedico a los seguros y desde el embarazo y iba y con los niños y tal, y nunca lo dejé, porque yo sabía que lo mejor que yo podía hacer era la mejor versión de Tere para poder a ellos darles más posibilidades, para que ellos puedan tener una escuela diferente a la escuela oficial que yo estuve, y no porque sea mala, sino porque les quiero abrir el mundo sin dárselo todo, porque también lo que yo creo es que a medida que ellos tengan que construir su propio futuro, van a tener herramientas que los hagan madurar. Y son niños bien entendidos. Ellos en ese momento, y concluyo con esa parte, entendieron que eran parte de mamá, entendieron que el cliente era parte de nuestro trabajo y lo aman, lo respetan y eran los primeros que sabían que cuando estábamos ahí le daban ese espacio al trabajo. Sabían que cuando mamá estaba trabajando, porque además era de ir a verlos, ir en físico, se quedaban calladitos y se quedaban con un dulce, con un juguete, con un cuaderno dibujando mientras mamá podía trabajar y después iba a haber tiempo para nosotros. Siempre han entendido que el respeto a el tiempo del trabajo, porque son nuestros clientes, los amamos, los queremos, como a la vez el respeto a mis hijos. Y hoy en día lo entiendo, el respeto también a mí como persona. Claro, es que es un todo, ¿no? Si Como no hay eres para una equilibrio, no cosa, puedes. eres para Claro, todo, por ¿no? supuesto. Y al final es un poco de agradecimiento y amor respetuoso en todos los sentidos. Y a medida que eres mejor persona, puedes ser una mejor versión también para ellos. Yo Claro. tomaba terapias y cursos, pero no solo por mí, sino porque yo pensaba que todas estas cuestiones que a lo mejor yo había llevado, que me había, porque entiendo perfecto que si la responsabilidad no la pones en tu lado, no hay cómo cambiarla. Entonces, si yo estaba en una relación así, o si yo tenía un trabajo de tal forma, o lo que fuera, era mi responsabilidad. Entonces, si yo no cambiaba en mí, no había manera de poder cambiar las posibilidades adelante. Claro. Y para mis hijos lo único que yo podía hacer es ser una mejor versión, porque entonces los iba a educar de una manera más asertiva. Claro. Porque también podemos caer en Totalmente. el extremo. O sea, puedes en el Totalmente. tema de yo no tuve, te quiero dar todo, yo no Ujú. esto. Y mis hijos no. O sea, mis hijos hoy trabajan, son parte, ayudan, generan. Porque además, siempre les digo, el equipo somos 3. ¿Cuántos años tienen, Tere? Hoy en día tienen 10 años. Ve, 10 años y ya trabajan y te ayudan. Sí. Pero además, ¿sabes otra cosa que creo que siempre es como nuestros hijos son nuestro espejo? Y efectivamente, yo los veo a ellos como un espejo y un reflejo genuino de ti en muchos sentidos. Pero una de las cosas que me sorprende mucho es la admiración que tus hijos te tienen. Eso no es tan fácil de ver Es o correcto. no tan clara como ellos lo demuestran, ¿no? O sea, es que te ven con unos ojos que dices, Dios mío, qué maravilla, porque te admiran en todos los sentidos, pero profesionalmente hablando, me ha tocado verlos como o sea, se les desborda es mi mamá. Es mi mamá, o sea, es una cosa preciosa y qué agradecimiento a la vida, ¿no? Pero obviamente viene desde todo este proceso Ajá. que has pues lidiado con él y que lo has superado en cada etapa. Es correcto. Y eso, o sea, al final del día te deja muchísimas cosas que hoy estás recibiendo, pero que aparte sigues dando y generando y demás, y vienen etapas también complicadas y estoy segura que pues ahí las vas a ir sacando adelante súper, súper bien. Por ejemplo, ¿cómo juega el apoyo familiar un papel importante en tu vida y hoy con, pues, el rodearte también de tus papás, de tu entorno, de la gente que te rodea, como un ciclo amoroso, ¿no? Hacia cosas que has construido, ¿no? Que no se te ha regalado por default, por existir. ¿Cómo lidia con tu trabajo, con tu empresa, con tus clientes y contigo misma, Tere? Porque eso es, creo que de pronto lo que todas las mujeres quisiéramos saber, la receta mágica. Y sé que no es una receta mágica, sé que cada situación va a ser Sí. distinta, pero en Tere, ¿cómo ha jugado? Le das al punto. Creo que todos tenemos que tener una red de apoyo, como la quieras llamar. O sea, tu red de apoyo puede ser tu familia, tus amigos, tus mismos hijos, tu pareja, tu trabajo. Tienes que tener una red de apoyo en lo que tú decidas, en ti misma incluso, ¿no?
Em, Creo que en esta parte lo que he venido construyendo con el tiempo, en lo que sostiene a Tere es este apoyo que va haciendo como irle poniendo muchas patitas a la mesa, ¿no? Para que si una no está, se va sosteniendo en otras. Y eso ha sido lo que me ha permitido con el tiempo ir avanzando. Eh, También creo que soy apoyo al final de cuentas para mis papás. Hoy mis papás ya son personas de la tercera edad y en donde hoy también los compromisos son diferentes, en donde mis papás han tenido temas de salud y tienes que estar a la par entre los hijos, pero los papás, pero los gastos y se vuelve todo un reto, ¿no? Pero eso no nos achica. Hoy lo que ya entiendo es todo el potencial que tengo como mujer. Cuando entiendes que lo que tú buscas en una pareja, lo buscas primero hacia adentro, o sea, si tú quieres una pareja saludable, primero tú tienes que ser saludable. Si tú quieres que alguien te ame con todo el corazón, primero te tienes que amar con todo el corazón. Totalmente. Si tú quieres viajar con alguien, primero viaja contigo, ¿no? Ujú. Cuando di ese paso al cambio, entonces fue entender en todo el crecimiento que tenía yo como mujer, sin dejar de lado a mis hijos. Porque te voy a ser sincera, en algún punto cuando me decían, ¿qué es lo que te mueve? Yo decía, mis hijos. Hoy, ¿qué es lo que me mueve? Tere. Con los hijos, con el profesionalismo, con la Claro, parte del equilibrio con todo espiritual, lo que con es todo. Tere, claro, Pero lo que me mueve es que Tere esté bien. totalmente. Y si Tere está bien, entonces van a estar bien sus hijos. Ujú. Y eso lo aprendí de ellos, ¿eh? En algún punto en donde yo decía, por ejemplo, una anécdota, o sea, me iba a aventar yo de paracaídas y tenía yo mucho miedo. Y vas a decir qué locura, pero es que era uno de los retos de los cuales yo tenía mucho miedo, porque mi miedo más grande en la vida es a no estar para mis hijos o que mis hijos no estuvieran para mí, que es algo que, o sea, impensable. Entonces, bueno, es una larga anécdota, pero en este ejercicio me aviento de paracaídas y entonces estaba yo sí o no, y entonces le digo a mis hijos si lo hacía o no lo hacía, ¿no? Y entonces mi idea era, no sé si hacerlo por ustedes. Y la respuesta de Alexis fue, justo lo vas a hacer por nosotros. Fue ¿cómo? Y me dijo, porque Wow. nada te puede limitar. Oh, en ese momento me voló la cabeza y la verdad es que sentí tanta libertad de entender que he venido construyendo niños autosuficientes, independientes, sanos y que entienden que sí somos uno, pero a la vez cada quien tiene su individualidad. Tal cual. Y es ahí en donde vas creciendo y dices, ok, hoy tengo otras cosas. Fíjate que hace poquito me pasó que se acerca André y me dice, mamá, tengo que decirte algo y me da como mucha pena, pero te tengo que contar que mi amor. Y me dice, no eres mi persona favorita. Y me dice, es mi hermano. Ay, no, qué ternura. Te juro que fue mi mejor regalo. O sea, Totalmente. él se sentía muy apenado porque dice que me ama con todo el corazón y yo sé que así es. Estamos conectados desde siempre, pero he logrado en ellos una conjunción tan increíble que sé que Ujú. se tienen uno para el otro. Sí, sí, Porque sí. además mamá sigue viajando, sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas. Ujú. Y a la vez estoy con ellos, porque soy la mamá presente que está en el partido de fútbol, que Sí, tal brinca, cual. que a veces me dicen en el trabajo, ¿cómo es posible que vas llegando del viaje y de tal, y la conferencia, el premio y tal? Llego, me quito, me pongo los tenis y me subo al brincolín con ellos y soy la mamá que echa las porras y hace. Y creo que el éxito en eso es disfrutar el momento presente. Tal cual, el aquí y el ahora. Con mis hijos ahí estoy, Ujú. el trabajo ahí estoy, y tienes que tener equilibrio. No solo en esto que estamos platicando, estos ámbitos, en la parte espiritual, en la parte de salud, en la parte emocional, en la parte de pareja, que tampoco me cierro y que también he venido en estos procesos en estos años Ujú. y he entendido que se puede y que quien te ama te va a amar como eres, como vienes, con todas las circunstancias y está Ujú. perfecto. Y quien no, no pasa nada. Claro. Porque al Claro. final de cuentas te amas tú mismo y sabes lo que quieres para ti, para tu familia, para tu persona misma, ¿no? Qué padre, Tere, ¿no? Pues súper inspirador esa parte y estoy segura que, bueno, uno que nos estás inspirando, que nos estás enseñando y nos estás modelando, entonces eso también es muy importante, porque a veces dices, ay, sí, pero ¿y qué? A lo mejor no es tan buena en su trabajo. Y no, o sea, eres una mujer muy exitosa, líder en tu industria, referente para muchas mujeres dentro de tu industria, presidenta de las asociaciones más importantes en tu rubro. Y eso es complemento de todo lo que aparte haces como mamá muy presente, ¿no? Claro. Entonces, aquí vendría una pregunta que estoy segura que la audiencia quisiera saber. ¿Qué ha sido la parte más retadora de esta combinación que te ha resultado? Pero si nos pudieras dar un tip, ¿qué es lo que te ha llevado hacia allá? No sé, pueden ser Sí. muchos, dárnoslos porque nos sirven. Me quedo con dos que son principales. Uno es el tema del equilibrio. O sea, yo siempre les digo que esto es como un circo de muchas pistas.
O sea, estás jugando acá malabares mientras ya está pasando el elefante, mientras estás viendo tal. O sea, tienes que estar haciendo todo al mismo tiempo, Ok, pero a la vez enfocado en una sola cosa. ok. Es muy raro, pero verdaderamente las mujeres lo podemos hacer y las mamás traemos un gen especial que logramos hacerlo. En otra forma de anécdota, que a lo mejor puede ser, en la película de Increíbles, si somos mamás, hay que verlo, Sí. sale el Lastinger y está salvando al mundo y le están marcando de la casa diciéndole, no sé qué, y está dando indicaciones a los hijos. Así me siento, ¿sabes? Sí, O sí, sea, sí. como que estoy en la parte de la chamba, pero sin soltar el tema y a veces te mueres de la risa porque estoy acá, pero estoy mandando la felicitación en el grupo de los niños, del cumpleañitos, del no sé qué, Y y llevándolas a la todo, fiesta, y en el claro. partido, y en el... Y, Wow. y creo que eso es, ¿no? Y no enfocarnos en una sola, porque si no, al final creo que yo no quiero con los años decirle a mis hijos el tema de no lo hice por ti, ¿no? O sea, como lo que te platicaba. O sea, yo quiero con los años decirle lo hice por ti, ¿no? O sea, y la versión que ves y la mamá completa que viene es porque está feliz de venir, compartir, hacer. Y ¿sabes qué? Lo que decías, los niños se inspiran. O Tal sea, cual. mis hijos se sienten súper orgullosos y de hecho ahorita te platico más, pero ellos, por ejemplo, es de cómo me sumo para ayudarte a lograr tus metas, ¿no? Ay, Entonces, wow. creo que ese es el punto. Y el otro que te decía es la parte de entender que todas las formas de maternidad están bien y se vale equivocarse y se vale volverlo a intentar. Y yo te diría, a lo mejor a ti, mamá, que si en algún punto lo estás sufriendo, lo estás viviendo, se vale en algún punto decir, quiero esto y después decir, ahora no, quiero trabajar. No, creo que mi vida está padrísimo estar en la parte en casa en maternidad. Se vale. O se vale decir, quiero dedicarme a esta parte y luego decir, necesito dormir, ¿no? Claro. O sea, creo que las maternidades son tan diversas como personas hay. Y si algo me ha dejado este proceso, que ha sido muy doloroso, o sea, muchas cosas, es que me ha permitido inspirar a otras mujeres que han pasado por las mismas circunstancias. No sabes la cantidad de mensajes que recibo, Leti, en mis redes sociales, porque doy conferencias, porque platico, en donde de repente hay mujeres que me dicen, yo ya estaba por tirar la toalla y te escuché y vi que se puede. Y sabes Claro. que sí se puede, ¿sabes? O sea, Ajá. siempre se puede. No todos lo van a hacer de la misma forma, Claro, eso está clarísimo. Sí, sí, sí. pero se puede. Entonces, a veces simplemente es tomar la fuerza de decir verdaderamente qué es lo que tú quieres. Ujú. Y el saber que tú como mujer puedes ser autosuficiente, puedes tener un equilibrio en tu vida, todo lo que tú desees lo puedes lograr. Y hoy en día la parte, el ser mujer ya no nos limita. No, 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 para nada. Al contrario. Ujú. Y amo trabajar con hombres también y nos complementamos increíble porque tampoco soy la que creo que solo las mujeres, pero sí creo que el tema de ser mujer te da todas estas habilidades que hemos venido desarrollando, esta intuición a ponerlo en servicio. Y como mujeres nos apoyamos, nos gusta que otras mujeres también triunfen, Claro. tenemos éxito, entendemos lo que está viviendo otra mamá, otra amiga desde su maternidad. Ujú. Y es algo que nos hace más humanas. Totalmente. Que entiendes que a lo mejor llegas a trabajar y no es como, pues, los compañeros que si se enferma el niño le van a hablar a la mamá, Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí. O sea, se ve de una manera diferente y hoy lo agradezco y creo que ha sido una fuerza importante en mi crecimiento profesional. Fíjate qué importante, Tere, porque esto a veces nos sentimos rebasadas. ¿Te ha pasado en algún momento sentir este burnout famoso en donde dices, ya no sé si me duele el pelo, el pie, el hombro, pero tengo a los niños enfermos pero tengo que salir a la chamba? ¿Ahí cómo lo has logrado resolver, Tere? Porque eso creo que también nos puede pasar a A todas. Y, todas. y créeme, tengo grupos de amigas muy cercanas y en diferente medida y en diferente etapa, a todas nos ha pasado esto. Y a veces lo único que necesitamos es que alguien más nos diga, está bien Más bien. parar. O, no, más bien, o está bien parar, o está bien respirar, o está bien. ¿Tú cómo lo has resuelto? Porque me queda claro que además de ser papá y mamá y proveedora en una casa y compañera y amiga y sostén y ya sabes, o Ujú. sea, en este momento, ¿cómo lo has logrado resolver? Danos tips, por favor. Mira, tengo que decirte que no siempre lo logro, Ok, que eso es no, súper bueno. pero eso es humano, o sea, Y eso es es humano. algo que justo lo comparto porque creo que a todas nos pasa, ¿no? O Ujú. sea, no es que sea más difícil o más fácil para alguien. Yo, como bien dices, soy mamá independiente tiempo completo. O sea, los niños están conmigo todo el tiempo, yo los mantengo al 100%, todo es acá.
sin pelearme con la parte de la paternidad, porque hoy lo entiendo como mis hijos tienen que construir esa relación y eso le toca a ellos con su papá y viceversa, ¿no? Ujú. Pero desde lo que a mí me toca es 100%. Entonces hay momentos en los cuales estar al 100 con mis hijos, ¿no? Y como dices, se vale parar. Ujú. Se vale agarrar y decir, o sea, necesito dormir, necesito llorar, pero es más, Leti. A lo mejor, insisto, soy muy controladora, pero sí había momentos de necesito llorar y tengo 2 horas, porque después hay que limpiarse las lágrimas porque esto Ay, no se va a ¿cómo? dar solo. Claro. Y entonces sí me doy estas pausas, pero no me quedo en la tragedia. Porque al final, y es como dicen, ¿no? El dolor es inevitable, pero ya tú decides si te quedas en ese sufrimiento. Tal cual. Y tú decides si estas circunstancias que te pasan en la vida las transformas a que te hagan más fuerte o te quedas llorando en esas circunstancias. Ujú. La verdad es que es una elección. Tú eliges qué es lo que renuncias Ujú. en la maternidad. Así es. Sí. Eliges no estar con ellos y no porque no los ames, sino porque los amas tanto Claro, que desde el amor, eliges no estar totalmente. con ellos porque también quieres darles posibilidades. Por supuesto. Pero también hay momentos en que necesitas elegirte a ti Por supuesto, y sí. hacer pausa y respirar y agradecer. Y todos los días sentirnos tan afortunados de que tenemos a unos hijos sanos, con las posibilidades que tenemos, con las circunstancias que tenemos, que sin esas circunstancias no serías la persona que tienes aquí. Ujú. Entonces simplemente hoy agradezco, no lo tengo resuelto, todos los días es un reto diferente y vamos avanzando y va avanzando la maternidad. Y te decía hace rato, por ejemplo, hoy los hago partícipes y te cuento rápido la última anécdota, por ejemplo, de esto, en algún punto en mis metas profesionales de qué hago y tal, y les decía a los niños, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces los sumaba a la meta, ¿no? Ujú. Porque entonces le da más sentido. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues mira, tenemos que hacer esto. Y si lo hacemos juntos, vamos a llegar y en ese entonces vamos a ir a Disney juntos. Ok, le tiré un reto, porque entonces llegaba todos los días y mis hijos me decían, ¿y cómo vamos para la meta? Aguas, ¿eh? Claro, Porque claro. entonces Los es tener involucras ahí y claro. 2 tiburones que te están diciendo para dónde vamos, pero que también te hacen no perder el rumbo, ¿no? Claro, o sea, con mucha brújula, porque al final del día ellos son como esa fortaleza, Es correcto. ¿no? O sea, que te da una inyección de poder que ni siquiera sabes que tenías. Y te rompen el techo. Sí, O sea, porque hasta donde tú dices, yo puedo hasta aquí, ellos es como, ¿y por qué no más? ¿Y por claro. qué no hacemos? ¿Y por qué no tal? Y cuando a veces he dudado y digo, ¿cómo yo? ¿Y cómo me dieron esto? ¿Y cómo como mujer? ¿Y cómo me eligieron? Es como, tú puedes, mamá. O sea, Ujú. estamos orgullosos y lo vas a hacer bien. Y te dan esa confianza de saber que podemos juntos, ¿no? Y Claro. con ellos es más fácil. Sí, es que eso diste como en un punto que creo que es importantísimo. De pronto los vemos como, o lo pueden llegar a ver a un hijo como es que voy cargando. Ujú. Y creo que si transformamos, o sea, eso que acabas de decir que me parece mágico, el decir, o sea, es que con ellos es más fácil, o sea, ellos se vuelven parte de un todo que hace que las cosas Ujú. fluyan mejor. Claro. Porque es mucha energía, ¿no? De ellos también, o sea, ese ojo de niño que te dice, pero ¿por qué no te aventaste, no? O sea, si yo Ajá. lo veo como, wow, yo podría, Lo ven más quisiera. natural. Claro, y a veces perdemos eso por tomar el rol de soy el Ujú. capitán del barco, ¿no? Es correcto. Entonces, Y el qué capitán increíble. también se enferma. Tal cual, tal cual. Y si no tienes un capitán, pues ¿cómo vas a llevar al barco en rumbo? Creo que es tal cual como dicen esta parte de, o sea, si hay un momento de emergencia, te pones el oxígeno tú primero. Ujú. Porque a veces creemos que es mis hijos primero. Y vamos, sí mis hijos es primero y la verdad es que a veces me muero de la risa porque nos pasa como mamá que sales y les compras primero a ellos y Sí. piensas primero en ellos y hasta estás pensando qué voy a pedir de comer porque Primero para ellos y si van se- a y si comer y lo que dejan. sobra me va, ¿no? O sea, al final así somos. Así somos. ¿no? así. Pero también es un entender de, ok, pero también yo quiero Ujú. el poder dar las herramientas, porque hoy estoy en el proceso de que ellos construyan una propia personalidad, una independencia. Mis hijos hoy en día, y la verdad me da mucha risa porque llevan, o sea, medallas académicas y todo, y solitos. Y a veces es como enseñarles el que sí se puede. Uno de ellos es muy académico y ha tenido medallas, reconocimientos, y el otro
Es muy inteligente, tiene buenas calificaciones, pero es un niño mucho más deportivo, más artístico, más disruptivo. Y los dos los amo con todo mi corazón. Y entonces es enseñarles incluso que en esta tendencia de las escuelas, de todo, somos diferentes. Las inteligencias son diferentes. Tal cual. Y me decían, tuvimos hace poco que le entregan 2 medallas de excelencia a uno y al otro, nada. Y es Ay, qué como, difícil. ¿cómo les enseñas, no? O sea, ¿cómo Sí. les dices? Porque todos los papás, cuando les toca, es como, la medalla no es tan importante. Y entonces, y al que sí, pues la medalla es muy importante. Yo no puedo hacer eso, no le puedo decir la medalla no es importante cuando Alexis ha trabajado por su medalla. Tal cual. Y porque para él es importante. Y no le puedo decir al otro que no, André. Entonces me senté con André y sí le dije, a ver, amor, para mamá la medalla no es importante. Pero tu hermano ha trabajado por esa medalla y para mí es importante que él logre lo que él está buscando. Pero yo te amo con y sin medalla. Y la vida es más allá de medallas, ¿sabes? Y entonces es como irlos adentrando y profesionalmente, André me ha ayudado en la chamba, ya hace poco de una conferencia conmigo, los dos, pero André más, y él dice que va a estar trabajando conmigo. Y cada uno tiene sus propios procesos y los estoy educando en esta diferencia de personalidades y todo, Sí. pero que son autosuficientes. Sí, sí, sí. En donde mamá, no soy la mejor mamá del mundo, definitivamente. Yo soy la que no voy a estar haciendo tareas porque no me gusta y lo he entendido. Yo soy la que no va a... Hoy en día ya no forro libros, no hago, lo hacen ellos. Tienen 10 años, lo hacen ellos. Y si él no lleva el libro y en la escuela me hablan, le voy a decir, tiene que tener una consecuencia responsable que la toma. Es que no es mi trabajo, yo ya pasé la primaria, ¿sabes? Y hay que aprender a hacer esa división entre independencia y maternidad, ¿no? Claro. Muy difícil, pero creo que vamos por el Pero camino. vamos bien, vas súper bien. Oye, Tere, pues podríamos seguir platicando aquí y que nos siguieras dando muchísimos tips porque obviamente nos sirven, ¿no? De ver que te está funcionando, que está a tu nivel de vida, a tu ritmo de vida, a tu enfoque y demás. Y seguramente todas las mamás que están allá afuera también están funcionando sus cosas a su nivel de vida, Es correcto. a sus necesidades y demás. Y el mensaje que mandas clarísimo de lo que estés haciendo, si lo estás haciendo de corazón, está bien. O sea, ¿no? Es como lo que te vaya funcionando. Siempre podemos adecuar herramientas, adherir, quitar y poner, y cambiar de opinión también es algo que me llevo hoy muy clavado. O sea, como decir, a ver, si hoy quieres esto, pero mañana no lo quieres, a ver, no Válido. pasa nada, súper válido, ¿no? Porque a veces la mamá que se siente culpable o como de, ay, no, pues no lo logramos juntos, etcétera. Pero pues son unas cosas padrísimas. Has rescatado a tus hijos en muchos momentos, pero creo, este episodio se llamaba Mamá al Rescate. Creo que ellos me han rescatado pero a mí. creo exactamente que en realidad ellos han sido tu rescate y eso se me hace muy hermoso. Muy bonito y quiero agradecerte por este tiempo. No sé si quieras complementar algo más, Tere, porque todo nos sirve, pero quisiera cerrar con un mensaje que nos pudieras dar antes de pasar a nuestras 7 preguntitas, que seguro nos tienes que contestar porque esas son básicas aquí en este podcast, en donde vamos a conocerte un poquito más con unas preguntas. Pero si quieres agregar algo más o nos vamos directamente a las preguntas. Pues nada más, la maternidad que veía esa Tere de niña no es la que hoy tengo. Ok. Es mucho mejor. Más retadora, más completa, pero que me hace ser mejor persona. Disfrutemos el día a día y agradezcamos todos los días por la oportunidad que tenemos. Y también a todas esas mujeres que a lo mejor hoy no pueden ser mamás, que lo he visto en los procesos y todo. La maternidad se vive de muchas formas. Entonces, creo que nos podemos acompañar, nos podemos llevar y admiro de verdad del corazón a cada mamá desde este esfuerzo grande que está haciendo. Lo decías ahorita. O sea, siempre hay algo me está faltando, algo estoy haciendo. Y ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Entonces, felicidades Muchas a todas gracias. las mamás y gracias por la entrevista. Es Muchas padrísimo gracias, poder Tere. Gracias tener por estas dos partes. No, por compartir una historia de éxito total y así lo veo de verdad, porque
no nada más la parte profesional, que de pronto es la que se ve, la que brilla, la que aplaude, la que tiene la medalla, ¿no? Bien lo dijiste con la comparativa de tus hijos en el buen sentido, ¿no? Es decir, uno tiene estas habilidades y este tiene otras. Y ninguna de las dos es más que la otra. Los dos son maravillosos y a los dos los amo igual. Y lo mismo ves en tu vida, ¿no? Lo importante que es para ti ser una mujer exitosa en lo que haces, ¿no? Y que se ve y es donde te dan. Pero a veces esta parte la olvidamos. Esta parte que realmente nos hace brillar per se. Como ese guía. Somos los guías de las futuras generaciones. Claro. Y esa responsabilidad de pronto se olvida un poco. Y justo el contar estas historias extraordinarias viene desde la familia. Yo decía, desde aquí viene, y la familia como sea, con solo una mamá o con solo un papá o con solo un abuelo, al final del día esa es tu familia, esa es la que hoy tú tienes y esa es la que hay que aprovechar al máximo. Es correcto. ¿No? Pues vámonos, Tere, con esas preguntitas, porfis, a ver qué nos puedes contestar. ¿Quieres que te las lea? ¿Las lees tú? Tú dime. Como tú prefieres. No, pues tú léalas y A ahí ver, nos vamos a ver. A ver, primera ¿qué nos pregunta dice, hoy quiero agradecer por... Ay. Y está bien simpático porque hoy quiero agradecer por estar aquí contigo. Ay, muchas gracias. De verdad, el poder... el poder generar este tipo de cosas. Qué bonita persona eres. Muchas gracias. Y qué bonito coincidir en la vida contigo, con que hagamos más humanos, con que ayudemos a más personas. No quiero agradecer por lo que a veces parece maravilloso, sino por ese poder apoyarnos juntas, por ese llorar juntas, por ese despertar, por esa tener este vaso de agua para tomar juntas. Somos muy afortunados. Entonces, creo que siempre hay algo por agradecer y agradezco mucho el poder contar con tu cariño y el poder estar aquí, que podemos estar inspirando a más personas. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Gracias, Tere, qué hermoso. Hoy me reconozco por la gran mamá que soy. Ay, qué Sí. bravo. Sí, Estoy sí. muy orgullosa de lo que he hecho y también estoy muy orgullosa de la Tere que pasó por todos los procesos para llegar hasta el día de hoy. Hoy me reconozco como una mujer mucho más humana, en donde entiende que todos los sueños se pueden hacer realidad. Y eso está Sí. padrísimo. Padrísimo, increíble. Algo que le darías a las mamás, algo que le dirías a las mamás que nos están escuchando. Tenemos todo el podcast. De todo lo que hemos dicho. De todo, pero si yo me quedara con una frase, sería, tus hijos no se van a acordar de lo que les estás diciendo, pero sí del ejemplo que les estás dando. Desgarradora, increíble, totalmente. Que tu ejemplo sea que eres feliz. Ujú. Entonces, ve por lo que tú quieres. A ver, ¿las vamos 4? No, 3. El mejor recuerdo con tus hijos. Es que hay tantos. Hay tantos. Yo creo que tengo muy en claro un día que desperté, estaban dormidos junto a mí, con su pijama de Capitán América y de Iron Man. Y los vi tan chiquitos y todo. Y yo pensaba como, yo voy a ser esa heroína que va a salvar a estos superhéroes y que hoy me vienen a salvar a mí. Estamos al rescate. Y los vi y solo pensaba que quería que tuvieran una infancia feliz. Ay, estoy segura que son sumamente felices. Sí. Sí lo son. Y hay millones, ¿no? Ese primer te amo, ese mamá, pero ese momento lo tengo muy grabado porque fue despertar y cuando hay momentos difíciles, pienso que tengo esos dos superhéroes en casa para ir por ellos. Hermoso, hermoso, sí. La desvelada memorable con tus gemelos, que es dormir. Creo que hay muchas, pero el tema de la lactancia fueron desveladas continuas, no entender el día-noche. Aparte, explícales que los amamantabas al mismo tiempo. Claro, sí. Porque eso, a ver, yo nunca lo había visto, se los prometo, había visto obviamente lactar a muchas mamás,
pero nunca al mismo tiempo, aparte casi que en la calle, porque salía Tere Los a niños tenían trabajar hambre. tenían hambre y iban a comer aquí y se los acomodaba perfectamente como con un tipo Una mantita. rebocito, un rebocito, una mantita. Y al mismo tiempo los niños comían, porque además, o sea, ella decía parejito, o sea, los dos tienen hambre y ninguno es más importante que el otro Sí. y tienen hambre. Entonces yo decía, no manches, me quito el sombrero, wow. Era raro porque veían salir 4 piecitos Ay, por atrás de la, sí, se veían los piecitos de la ahí, mantita. claro. Sí, la lactancia fue un reto. Aprendí en un principio, según yo, les iba a poner orden y tiempo y tal, y después descubres que, o sea, tienes que hacerlo así porque no hay otra manera. Me ponía un bebé de cada lado, comían al mismo tiempo, y fueron creciendo y los retos era y tal, pero me permitía tener también esta unión. Incluso, y para el tema de la lactancia, llegó un momento en el cual yo sentí que ya estaba lista para dejarla. Alexis también y André no. Y entonces, platiqué con André y le dije que la conexión podría seguir de otra forma y a la fecha, desde ese día, tenemos una conexión en la cual lo cambiamos por masajes. Entonces, cuando quiere sentir la conexión de mamá, se acuesta, le doy un masajito y nos conectamos uno con el otro. Las desveladas fueron memorables, era de literal, Leti, dormir en un día completo no más de 3 horas Sí, al sí, principio. sí, te creo. Pero yo creo que ninguna desvelada es tan pesada cuando el motivo está ahí. Creo que las más difíciles, y me van a entender otras mamás, es cuando tu hijo está enfermo. Claro. Esta última que tuvimos cuando Andrés se fracturó el brazo y estaba yo en el hospital y estás con la angustia de lo van a operar y qué va a ser de él y que vas a entrar solita al quirófano con él y no sabes qué va a pasar y lo tienes que dejar en la puerta. O sea, yo me acuerdo esa noche de desvelo, de estar pensando en mi hijo, de todo va a estar bien, pero de sentir muchísima angustia, ¿sabes? Y a la vez entender que no está en tu control. O sea, están prestados, ¿no? Y claro, no es fácil decirlo, pero entiendo, y más por este trabajo que he tenido, la bendición de conocer a muchos niños y muchos niños también enfermos y muchas cosas, que somos afortunadas de tenerlos y de poder acompañarlos en ese proceso, porque no lo podemos cambiar, pero que sientan por lo menos el apoyo de mamá ahí. Ay, qué padre. Entonces, Increíble. lo que más admiro de mí, mi tenacidad. No encuentro el no. El no No lo cabe ves. en mi vocabulario. Y también hay veces que aprender a entender el no. O sea, es acierto y defecto, ¿no? O sea, porque sí creo que el querer hacer las cosas y ver cómo, y cuando se te cierra una puerta, abro una ventana y me brinco el techo y nado, o sea, lo que sea, pero admiro que veo posibilidades infinitas. Cuando tengo en claro algo, no importa lo imposible que parezca, Tere lo va a conseguir. Guau. Y aparte, ese mensaje que le estás mandando a tus hijos con el ejemplo, o sea, priceless. Es correcto. Y creo que falta una. La última, Tere. El momento más divertido como mamá. Ah, yo creo que también hay millones, así podrías contarnos muchísimos. Por alguno que te venga a la mente. El momento más divertido es el que estás viviendo ahora. Es ese momento en el cual cierras los ojos y los sientes y te llenan de besos y están contigo. Ahora que he tenido la oportunidad de viajar con ellos, es increíble. O sea, esta conexión. Y si me quedo con un instante, ¿qué tal? Estar trepada con ellos en un juego y que sientes la adrenalina y los veo, son mis clones y gritan conmigo y tal. Y ese... Ay, y sí. sentir de, estoy aquí con las personas que más amo, ¿sabes? O sea, como cuando los veo cumplir sus sueños, cuando los veo que meten ese gol que se vuelve el campeonato y les ves en su cara la alegría de que disfrutas más sus triunfos que los tuyos. Ay, sí, sí, sí. Y sus totalmente. derrotas, a aprenderles a decir, mi amor, solo es un paso en la vida, ¿no? Hay tantas cosas adelante que creo que definitivamente nos hace crecer la maternidad de una manera increíble y descubrir en nosotros cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Sí, Entonces, más que agradecida con Alexis y André por elegirme y con Dios por darme la oportunidad de poder guiar a estos 2 niños en este proceso, y todo es perfecto, porque
creo que llegaron los niños correctos para la mamá correcta y las circunstancias que teníamos que vivir juntos. Sin ellos habría sido imposible. Ay, qué hermoso. Gracias, Andrea y Alexis, por prestarnos a su mamá hoy y ser ejemplo e inspiración para otras mamás y otros chicos y otros niños. Y pues creo que son afortunados los tres de tenerse. Los tres son muy afortunados. Muchas gracias, Tere. Gracias a todos por estar pendientes de este podcast. Estoy segura que van a tener mucho que platicar al respecto, mucho que reflexionar, mucho que agradecer y sobre todo algo que puedan aplicar en hoy, el día de hoy, con sus familias, consigo mismos. Espero que les sirva mucho. Les mando un abrazo increíble. Gracias, Tere, y nos vemos en el próximo episodio de Seguro Me Lo Cuentas. Gracias, Leti. Gracias a todos. Adiós. Adiós.